Esto es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa, Olga Almanzar, nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio, Gabriel Dávila está en los controles, Brian se encarga de nuestros videos, estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet en la página web www.rumba985fm.com y además escucharnos, puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias por iniciar esta semana laboral con nosotros. Hoy es lunes y estamos a 13 de septiembre, siempre muy contentos y agradecidos de contar con el placer de su sintonía. Saludos a ustedes y saludos a los compañeros. ¿Cómo están en la tarde de hoy lunes? Oh, más bien que un loco. Buenas tardes, Leila. Buenas tardes a toda la gente que sigue el rumbo de la tarde por Rumba. Hola, don Miguel. Hola, Valentín. Buenas tardes a todos. Leila, Olga, Valentín y quien osa, Quien tenga el valor, Y quien no, os y quien osa convoca. escucharnos. Y quien os convoca. Quien osa. quien tenga el atrevimiento y el arrojo y la valentía de Quien osa de escucharnos. escucharnos. Y también quien osa de pullarnos los teléfonos Sí, porque y es que sin perseguirnos. Olga no, Ay. este programa nació moribundo. Nosotros convocamos. No convocamos, pero tú sabes, mira, ya en este país hay que revisar todas las cosas. Aquí hay que hacer cambios y ahí me sumo a la expresión cambio que llevó al gobierno. El que me pinche a mí se va a morir de aburrimiento. Sí, totalmente. Pero aquí hay muchas cosas que tienen que ser enfrentadas. Como por ejemplo, la prensa, ¿qué color le ponemos? ¿No es amarillista? La actual prensa, ¿cómo le ponemos? Bueno, yo Y además, Yo- la forma de abordar Antes de los que tú temas. le pongas un nombre, en cuestión de prensa no podemos generalizar, porque hay prensa muy vana, pero hay prensa aquí que hace su Profunda. trabajo. Y más bajo de Habana también. Sí, pero la yo, verdad... yo me estoy refiriendo a la más baja de Habana. Por ejemplo, dejar entrever para dañar honras. Yo estuve leyendo, estuve investigando a ver qué es lo que pasa con el Torito, una mención que se hace de él de forma Sí. muy irresponsable, y es más irresponsable que las mismas autoridades que llevan a cabo la investigación y otras autoridades y el mismo Congreso no le haya salido al paso esta situación. Yo creo, y le decía a los colegas que salían de este espacio, que hay una actividad inteligente, bien cohesionada, bien afinada, bien aceitada, para hacer zozobrar el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Ya yo hace tiempo que vengo diciendo eso, aquí todo es los partidos políticos. Por ejemplo, hay un político metido en la presunta Operación Falcón, o dos o tres, pero ¿cuántos apresados hay? 40, 50. Entonces, 3 de 50 dice que la clase política no sirve. Ya, 3 de 50. Pero hay abogados, por ejemplo, ¿verdad? Ah, no, espérate, no, con los abogados no. Hay de todo, de todo. Mira, a propósito de eso, yo escribí antes de ayer, creo que fue el viernes, escribí un tweet, porque yo entro en las redes nada más en Twitter, yo no me gustan Sea las otras honesto, plataformas. usted no la domina. Pero yo escribí que el hecho de que haya legisladores y de que haya dirigentes de un partido político o del gobierno involucrados con nexos muy firmes con el crimen organizado, que no sé si es cierto, pero en el caso hipotético de que lo sea, eso no significa necesariamente que los partidos y el gobierno al que pertenecen también lo estén. Porque hay mucha gente, es verdad que hay muchos vagabundos en todos los partidos políticos, pero hay mucha gente decente en los partidos políticos. Hay gente que le hace honor a la función que tiene a su cargo, ya sea un cargo público o como dirigente de una organización política. Entonces las generalizaciones a mí me parecen inadecuadas y no se puede decir, bueno, la política no sirve, los políticos no sirven, porque hay políticos malos, pero hay políticos que merecen todo respeto. Sí. Igual ocurre con la prensa, igual ocurre con el Congreso. Yo creo que en el Congreso hay mucha gente que llegó ahí de mala manera, por métodos que son muy repudiables, pero también hay gente ahí que está haciendo su trabajo. Y hay gente ahí que está tratando con su trabajo de mejorar el sistema político dominicano. Entonces yo
Yo creo que deberíamos puntualizar mejor cuando nos referimos, y en eso tú tienes razón, Valentín. Ahí no se puede tampoco decir que por el hecho de que haya 2 o 3 políticos que hayan cometido faltas graves, eso no significa necesariamente que su partido y la política en sentido general es igual a ellos. El tema con la prensa, sí, sí, Olga. no, decía No, que que... tú estás en la lejanía. No, pero no por eso, Leila, no, yo no estoy Leila de tiene acuerdo. ya 5 vacunas, ella debería venir. Leila, adelante, Leila. Te queremos escuchar al respecto, por No, favor. lo que quería decir era, con este tema de la Operación Falcón, la Fiscalía, el Ministerio Público ha hablado de un grupo de legisladores, no ha dicho el número ni ha dicho cuáles son, porque evidentemente tienen que avanzar un poco con el proceso, pero sí ha dicho que procuran apresar a legisladores involucrados, pero para eso hay que agotar un procedimiento, lógicamente, porque hay un tema de inmunidad parlamentaria. Ellos tienen que apoderar la Suprema Corte de Justicia, la Suprema tiene que pedir a la Cámara en este caso, porque parece que se trata únicamente de diputados, según lo que han dejado filtrar, porque ellos a propósito dejan filtrar muchas cosas desde la Procuraduría, para pedir el retiro de la inmunidad parlamentaria. Hay un procedimiento allí que la Constitución remite al reglamento de la Cámara, según el artículo 87 de la misma Constitución. Yo estuve buscando el histórico de los últimos 20 años respecto al retiro de inmunidad parlamentaria que ha pasado en el país. Yo publiqué algo ayer y luego hoy confirmé que yo misma tuve un pequeño error. En los últimos 20 años ha habido 27 legisladores envueltos en escándalos públicos relacionados con delitos. De esos 27 escándalos, en 19 casos hubo peticiones por parte de la Suprema Corte de Justicia de retiro de inmunidad parlamentaria. 19 casos. Los otros parece que esos casos no prosperaron. Bueno, no se pidió el retiro de la inmunidad, pero en 19 casos se pidió a la Cámara de Diputados. Y yo entendía que en 17 se negó y en 2 se dio. Eso fue lo que yo entendía y había publicado. Pero Pensé mira, que Leila, yo lo que creo que el Ministerio Público... pero no he terminado. Bueno, sigue. que en los 2 que se había dado era en el de Radamés Ramos, que es el diputado, el que le llamaban el de los chinos, y en el de Papo Fernández, diputado del PRD. Sin embargo, hoy pude confirmar que en el caso de Papo Fernández no fue que se retiró la inmunidad, sino que los diputados lo combinaron a que él renunciara, o sea que no hubo un retiro como tal. Y en el caso de Radamés Ramos sí había una disposición de retirarla, pero igual se esperó a que venciera la legislatura. Por consiguiente, lo cierto es que en 20 años nunca, no obstante 19 pedidos, nunca la Cámara de Diputados ha retirado inmunidad parlamentaria a un legislador. O sea que vamos a ver qué pasa ahora en el caso de Operación Falcón. Bien por ellos, porque si a una persona lo pueden someter o mencionar, y escúchame Olga, para pasar a ti inmediatamente, sí, si a una persona lo pueden someter por el simple hecho de que alguien diga que en una ocasión una persona que estuvo ligada a otra persona que se considera cabecilla de una operación de narcotráfico y lavado de activos, le dijo que una vez a esa persona el Torito quería contratarlo como chofer y ya eso sirva para que se levanten estas ojerizas, estas afectaciones, estas indicaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas. Eso es deleznable que se produzca en la República Dominicana este tipo de situación. El Torito es un caso, pero yo te mencioné 19 casos Sí. donde había muchas cosas. Sí, pero no es el Torito. Oye, lo que dice el Ministerio Público con respecto a la solicitud del juez de instrucción especial no va dirigido al Torito. Pero ustedes me permiten que yo diga algo. A mí lo que me sorprende y lo que me enfada en este caso, por las implicaciones que puede tener, porque mañana puedo yo ser citado porque hace 4 años yo entrevisté a un tipo en el periódico o en la televisión o en la radio, que luego fue señalado como un narcotraficante. Pero yo no le entrevisté como un narcotraficante, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Sino como lo que era, diputado, senador, funcionario del gobierno, presidente de yo no sé, arzobispo coadjutor, de cualquier cosa de esa. Coach de picheo de los Tigres del Licey, cualquier cosa de esa, ¿verdad? Entonces, en el caso de ahora,
Es evidente que el Ministerio Público no ha completado el expediente. No ha completado el expediente. Y tiene un expediente evidentemente muy grueso, importantísimo, que yo creo que a lo mejor eso cuando se sepa va a ayudar a aclarecer muchas cosas y a poner otras en su justo lugar. Pero hay aparentemente una tendencia de este Ministerio Público Independiente de adelantarse a los hechos. Es decir, de anticipar cosas que todavía ellos no están totalmente seguros de lo que están diciendo. Y yo creo que ese es un pecado. Yo creo que ese es un mal muy mal. Eso es un mal que deja... No, un mal malísimo. Un mal malo. Sí, porque es doble malo. ¿Entiendes? Porque pone en juego... Algo así como peor. Sí, porque pone en juego, o podría poner en juego, la reputación de gente que nada tiene que ver con eso. Porque tú incluso puedes aparecer en un periódico o en un programa de televisión fotografiado con una gente que luego resulte un narcotraficante o lo que sea, Jack el Destripador, cualquier cosa, pero tú no sabías en ese momento quién era. Y yo no me refiero a los candidatos presidenciales que se fotografían con cualquier gente. Tú le pones al lado lo peor del mundo y se fotografían con tal de salir publicado en un periódico, y muchos de ellos han tenido que pagar en términos de opinión pública y de imagen esa tendencia. Pero a mí me parece que el Ministerio Público se está excediendo, se vive excediendo en sus funciones y está poniendo en juego la reputación y el honor de muchas personas en este momento. Olga. Y creo que también analizar el tema, el papel de los medios de comunicación en todo esto, porque uno ve cómo el simple hecho de la mención de un nombre se vuelve un titular en las principales páginas de los periódicos, se vuelve portada, y hay que pensar qué es lo que es importante dentro. Ahí hay dos elementos. Primero, que el Ministerio Público esté cediendo información de un caso que está aún en investigación, a sabiendas de que en el público no existe discriminación con la información que se sirve, porque la gente al final del día, todo el que se mencione ahí, la gente no va a decir no va a buscar el contexto en el que se mencionó, sino que simplemente forma parte de lo que es la turba del caso Falcón. Y cómo los medios de comunicación se hacen eco de este tipo de informaciones. Cuando uno lee la noticia, por ejemplo, en el caso del Torito, uno se da cuenta que es algo completamente jalado de los pelos, pero que como se trata de una figura querida, que tiene un perfil alto en la sociedad, pues se utiliza esa pequeña fracción de información por el morbo que genera. Y eso hay que tener cuidado. Primero, no es ético, y segundo, no se puede ir embarrando reputaciones sin pensar en el impacto que tiene en la imagen de esa persona. Entonces yo creo que también se trata un poco del periodismo responsable, que en la actualidad, precisamente producto de la filtración de esas informaciones del Ministerio Público, pues estamos viendo estos casos de personas que finalmente no tienen nada que ver con un entramado, pero están involucrados porque a nivel público se menciona su nombre. Yo creo que eso es una falta de respeto hacia las personas y hacia el buen periodismo. No, y al público. Mira, si a alguien se le ocurriera decir que yo, Miguel Guerrero, soy un narcotraficante, que soy un pervertidor de menores, que soy un falsificador de cheques, y etcétera, etcétera, encontrará a alguien que lo publique. Sí. Encuentra a alguien que lo publique o que lo divulgue. ¿Y por qué? Porque mañana yo tengo derecho a réplica. Qué estupidez. Sí, derecho a réplica. Es decir, yo tengo derecho a réplica. Y por eso, de mí, se puede decir cualquier cosa y se puede publicar cualquier cosa. Por eso yo he insistido y me he granjeado muchísima antipatía en el círculo en que yo me desenvuelvo profesionalmente. Bienvenido. Porque yo he sido un crítico de una decisión que tomó el Tribunal Constitucional, accediendo a un ruego o a un pedido de los medios de comunicación del país, de la Asociación de Diarios, para ser más específico, borrando lo que ellos llamaban o llaman responsabilidad en cascada. Es decir, que lo que un medio publica es responsabilidad de la persona que lo firma o que lo llevó allí. Y yo digo, no, ahí hay una responsabilidad compartida, tiene que haberlo, porque yo puedo decir de Valentín en mi columna lo que yo quiera y lo que se me antoje, pero si no me lo publican, yo no lo he escrito ni lo he dicho, ¿entiendes? Sí. Entonces no me puedo, yo no puedo, entonces la gente, yo voy y denuncio cualquier cosa, el periódico lo publica y después al día siguiente va a donde mí, o van donde la persona agraviada para que sepa, para saber su reacción o para que desmienta
lo que se dijo de él. ¿Y por qué yo tengo que desmentir lo que yo no he hecho? Lo que pasa con eso, don Miguel, es que la responsabilidad en cascada en automático no puede existir, porque la responsabilidad penal es personal de conformidad con el artículo 17 del Código Procesal Penal y con Yo no entiendo eso. su pero sustantivo de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué es lo que sí hay? Ahí hay una complicidad, claro. por lo que usted dice. Y es una carta blanca a los medios. No, pero lo que hay es una complicidad. Lo que hay es que sindicar de forma colectiva, pero no con el auxilio de la responsabilidad automática en cascada que obligaba a poner en causa a las personas que estaban en la fila desde la producción de la idea y la manifestación presunta de la idea hasta la publicación de la idea, todo el que estaba ahí. Incluso establecía responsabilidad para la persona que ponía a circular los diarios, como el canillista, así que se llama, ¿verdad? Entonces, eso no podía ser, porque obviamente personas que estaban al margen de la comisión del delito, del ajuste de su conducta a la norma proscriptiva contenida en la norma penal, pues entonces eso no tenía sentido, no hacía sentido con la Constitución de la República. Ahora, lo que usted dice, sí, el editor y el director ven lo que se va a publicar antes de que se publique. Por vías de consecuencia, ellos conocen cuáles son las palabras que pueden significar o representar violación a la ley en cuanto a difamación e injuria se refiere. Es que eso, la eliminación de lo que ellos llaman responsabilidad en cascada, le otorga a los medios de comunicación una carta blanca. Es decir, pueden hacer lo que quieran, pueden decir lo que quieran, porque el pretexto es, la defensa es que mañana hay derecho a réplica. Así es. Yo pienso que eso también revela un alto nivel de irresponsabilidad periodística. Yo creo que un periódico no puede o no debe publicar, y me refiero a los periódicos, y ni aquí tampoco, en la radio ni en la televisión, deben difundir cosas que no estén seguros de que esa cosa ocurrió o que pudiese tener cierto fundamento. Nosotros tenemos a Julio Curi aquí. Ahora está pasando eso con más frecuencia que antes. En esta época de penetración de las redes sociales, lamentablemente, las noticias falsas que le llaman fake news con demasiada frecuencia, deberían llamarle noticias falsas porque es en nuestro idioma, pero hasta los medios tradicionales le llaman fake news y bueno, todos caemos en ese lugar común. Con demasiada frecuencia, medios de mucho reconocimiento están cayendo en eso, publicando hasta bulos. Recientemente lo hizo un medio muy reconocido, publicando un bulo que circuló respecto a la OMS, donde la OMS había declarado supuestamente el COVID como algo endémico, que es mentira, se ha discutido, pero no hay una declaración oficial, y un medio muy reconocido de este país lo publicó. También ocurrió con el terremoto de Haití. Ustedes lo recordarán que un medio muy reconocido publicó que supuestamente una ambulancia dominicana fue detenida en la frontera y secuestraron unos médicos, y recordarán que es falso. Yo creo que yo fui la primera en desmentirlo porque confirmé la información con Salud Pública al minuto, y luego otros medios lo desmintieron y lo desmintió el Palacio. Pero muchos medios están cayendo en eso porque quieren ser los primeros en dar las noticias por la vía digital, por las redes sociales específicamente. ¿Y qué es un bulo? Ahora con las redes eso es peor, las redes eso ha empeorado. Pero Leila, ¿qué es un bulo? Las redes están penetrando y están influenciando. Una noticia falsa que circula con el propósito de que la gente caiga en gancho, con Mira, esa finalidad. El problema, lo lastimoso de todo esto, Leila, Olga y Valentín, y a los que presuntamente nos escuchan, los que tienen el valor, los que osan escuchar, es que los medios incluso las redes están penetrando las agendas de los medios, y eso es increíble. Sí, eso es increíble, porque en una época en que se hacía un periodismo distinto, no quiero decir un periodismo mejor, sino un periodismo distinto. Pues yo lo digo, era mejor. Bueno, cada periódico tenía su agenda y era muy difícil tú sacar a un medio que se respetara de su agenda. Es decir, no se llevaba de lo que decía otro periódico, tenía su propia agenda, y eso le daba calidad al periodismo y
y permitían una competencia. Por eso la gente leía 2 y 3 periódicos. Ahora solamente basta con leer uno solo, porque todos dicen exactamente lo mismo. Y eso es una verdad. Y están renunciando incluso en muchos medios a su identidad, a su personalidad profesional. Y eso es una barbaridad lo que está ocurriendo. Miguel, y no confirman rumores ni fuentes. Eso es otra cosa, sí. Te cubren con la siguiente frase tan irresponsable. ¿Sabe cuál? Supuestamente. Noticia en desarrollo. Noticia en Sí, desarrollo. sí, claro. Sí, O ya, supuestamente. noticia en desarrollo. Sí. Okay. Ya, con eso cree que se cubren. Así es. Hubo una época en que por el uso horario, por la diferencia horaria, las agencias internacionales de noticias incurrían en muchísimos errores por el asunto de dar un palo y se adelantaban, como por ejemplo tu cliente en Argentina de UPI cerraba a las 5, Clarín cerraba a las 5, yo tenía que dar esa noticia antes de que fueran las 5 para que en Argentina se publicara. Y entonces se adelantaban a los hechos y publicaban muchísimas cosas y al final las noticias estaban llenas de desmentidos. ¿Tú entiendes? Lleno de desmentidos y se corregían a sí mismos día tras día. Y eso es una barbaridad. Pero es importante llegar primero, pero llegar primero bien. Pero tenemos una prensa que no lo es tal, sobre todo mucho de la prensa digital. Hay algunas que tienen mucha responsabilidad en la información que brindan, otras no tanto, pero algunas parecen más abocadas a la procura de no solamente impactar, como dice don Miguel, en cuanto a dar el palo periodístico, sino también que tienen un abordaje de los temas muy rosa, muy lo que se procura, lo que se busca, no es necesariamente informar, es más casi opinar y dar una versión y un retrato que desvirtúa lo que debe ser la procura del periodismo y del lee periódicos en la República Dominicana. Lee periódico, bueno, es un periódico. Lee periódico, tal cual el caso del caso del Torito. Entonces lo que tú quieres decir que es que hay pelotero, abogado, periodista y lee periódico. Sí. Bueno. El consume medios, el lee periódico, como usted le quiera decir. Bueno, eso. El caso del Torito, que señores, no hay que perder oportunidad para este tipo de comportamiento del que se ha hecho eco una gran parte de la población, hace opiniones, de los opinadores, para repudiar eso. Eso no se debe, eso no se puede. Ahí hay mucho que repudiar. Primero, la filtración. Eso, si usted está investigando, imagínese que dentro de 15 días resulta ser, luego del desarrollo de la investigación, que el Torito no tiene que ver absolutamente nada con eso, como indica la presunta filiación o liazón del mismo con respecto al proceso. Apunta claramente que no tiene que ver con eso. Perfecto, no tiene nada que ver con eso. Aun cuando en la misma redacción de su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público habla de financiamiento o financiación de campañas políticas. Y hace todo un introito, una parafernalia introductiva, diciendo de todos los males que eso produce a nivel de América Latina para caer en la financiación o el financiamiento económico ilegal de las campañas políticas en la República Dominicana. Y entonces uno le pone los signos de interrogación. ¿De quién? ¿De quién? Mira, yo no sé si el Torito al final hizo o no hizo, o va a hacer y no va a hacer lo que pretende atribuirle el Ministerio Público. Lo que sí yo sé, y es evidente, que la razón por la que se le menciona es un abuso del Ministerio Público. Es un abuso del Ministerio Público. Porque yo puse como un ejemplo similar. Yo he podido en mi vida haber entrevistado a mucha gente en otra condición y que resulten después que es una persona del crimen organizado, pero eso no significa que yo tengo ningún tipo de complicidad con él. El tema es que la información durante los procesos de investigación debe ser guardada, porque sí, claro, es que mientras se investiga el caso, salen miles y miles de datos de información. Hay gente que maneja los expedientes así, hoy anuncian un proceso y al día siguiente tienen toda la documentación, y hasta que no se establece responsabilidades sobre cualquiera de estas operaciones que
que ejecuta el Ministerio Público, no deberían darse nombres, porque hay personas que pueden ser simplemente interrogadas por algún tipo de filiación, porque son familia o porque son pareja, como el caso de la comunicadora en Santiago, y cuando se hace la investigación no se establece responsabilidad mayor que esa, y esa persona queda involucrada en ese caso, Sí, y su reputación queda, entonces yo creo que eso, hasta por un tema legal, si una persona, y ahí te hago la pregunta, tiene la intención de hacer una especie de queja o a nivel legal, lo puede hacer, claro, por daños a la... Claro que hay un daño real, y todo aquel que ocasiona un daño, 1382 y siguiente, 1315 del Código Civil, todo aquel que ocasiona un daño está obligado a repararlo. Y pero obviamente hay un daño moral. Es el Ministerio Público. Pero cuando la ley dice todo aquel, la ley, Leila, no dice exceptuando al Ministerio Público, todo aquel que ocasiona un daño está obligado a repararlo. Ahora bien, yo quiero decir lo siguiente para pasar al invitado. Entonces el Ministerio Público puede ser... Es un todo, está dentro del todo, porque todo es todo. Nuestro invitado ya está en línea. Yo solamente quiero decir, para pasar al invitado, Leila y don Miguel, y esto es muy importante porque yo lo hago desde el ejercicio del derecho penal, que el delito, el crimen no es contagioso, no es una enfermedad contagiosa. Por vías de consecuencia, el hecho de que una persona se haya vinculado, haya pasado por la vida de otra persona que subsecuentemente o previo a haya ajustado o definido en su conducta una norma proscriptiva, haya definido en su accionar un delito o un crimen, eso no se hace contagioso, eso no se le pega a nadie. Por eso es que tenemos en la Constitución de la República un principio que se llama responsabilidad penal personal. Es de esa persona, es una acción que debe ser llevada a efecto por una persona que está proscrita por la ley y que conlleva una punición desde el punto de vista legal. Bien, yo quiero, para concluir, decir que yo soy amigo del Torito, le tengo mucho afecto. Sé que es una persona buena, de buenas intenciones. Y yo creo que de lo único hasta ahora que se le ha podido acusar es que desafina. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Adelante, Leila. No, Gabriel, adelante. Donde surge la noticia, donde hay más variedad.